la deseducación. Otro podcast, Juan Manuel. ¿Otro podcast? Otro podcast y además con un poquito de sabor especial, ¿no? Sí, porque traemos de invitado a Manuel Mariano Martos, Alias. Mamama. Y vamos a meter una sección nueva en el podcast. ¿Cómo se va a llamar esa sesión? Yo creo que en homenaje a nuestro invitado, que esperemos que sea un invitado regular, Perpetuo. pero regular en el sentido de continuado, no chungo. Sino un invitado regular, le vamos a llamar a la sección Mamamando la Historia. Es la que esperamos todos. Pequeñas pildoritas de historia que nos van a resumir 1, 2, 3 minutitos, 5, 15, lo que veamos, diferentes eventos históricos que vamos a querer traer aquí un poquito a colación. Y mira qué bonito empezar con lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, que todo el mundo nos tiene paralizados, que es la herencia de Rocío Jurado. Pero nuestro compañero no sabe de esto. Entonces vamos a empezar con el segundo tema más importante. Por lo que acontece, Antonio. Con lo segundo más importante, que es... algo negro, algo que sea muy negro. Pero no. Algo negro, algo algo oscuro. Como el futuro de Ucrania. Como el futuro de Ucrania, ¿verdad? Que un poquito de lo que está sucediendo en Ucrania. Manuel Mariano Martos. Bueno, Manuel. Buena. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes resumir? Una pequeña pinceladita, tú sabes, un poco divulgativo, pero tampoco así que entrar en la seriedad absoluta. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de Rusia, Manuel? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. El origen de Rusia no nace en lo que hoy es Rusia. El origen de Rusia nace en la actual Ucrania, ¿vale? Allí, pues, una serie de caudillos vikingos. Sabéis que los vikingos, pues, unos tiraron hacia Occidente, hacia Inglaterra primero, luego Francia, las costas de España e Italia. Como referencia, Vicky el vikingo, Sí, podría ser una buena referencia mental. Y luego estaban los que se conocen como hoy actualmente suecos, que se denominaban ellos mismos varegos, ¿vale? Que fueron los que, pues aprovechando el comercio que había por los ríos que hay en Rusia, ¿vale? Llegaron a la zona de Kiev. Allí había, pues nada, unos pequeños pueblos eslavos que eran paganos. Ellos también eran paganos. Supongo que por el frío, la situación climática, vivir allí era una cosa complicada, poblaciones pequeñas. Era una zona muy complicada, pero estos suecos, estos varegos, pues además eran tíos muy rudos, eran tíos muy fuertes, como vemos en las películas estas de series de vikingos. Como los cafés buenos, exactamente, fuertes como los cafés. Y entonces, pues estos llegaron allí. Y uno de ellos, que se le conocía como, no se sabe siquiera si es verdad, este primer rey, tiene algo de mítico, se llamaba Rurik, ¿vale? Pues este rey sueco, este rey vikingo... ¿El del cubo? El del cubo de Rubik. Bien, pues este Rurik fue el que fundó la dinastía rúrica, que luego se remonta, creo que exactamente, hasta no recuerdo bien la fecha, hasta 1610, que es cuando llega ya la dinastía Romanov, que va a ser la que se asienta. Efectivamente, lo que pasa, esta dinastía en Kiev, en lo que es la Ucrania de Kiev, va a llegar hasta que llegan ya los descendientes de Gengis Khan y conquistan prácticamente todas, sabéis que llegaron hasta las puertas. Es decir, que aquella zona tiene un peso histórico muy importante. Muchísimo. Todo el origen de Rusia que nace en Kiev. Nace en Kiev y por eso el hijo de Putin. El hijo de Putin, pues... que aparte de decir muchas veces, que es lo que he dicho, que dice que lo peor que ha podido pasar en la historia es que hubiera caído la Unión Soviética, pues, y de hecho por eso no puede ver al Partido Comunista Soviético, porque le echa la culpa de que de la caída. Pues mira que a Putin se le tacha en algunos lados de comunista. A ver, yo creo que tiene ambas partes. Yo creo que no quita ser comunista con él tener la grandeza de la madre patria Rusia. Añora la grandeza, esa grandeza de Rusia. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, pues este Putin, pues considera que Ucrania es Rusia, es el nacimiento donde nace Rusia, y entonces no la puede dejar. Sería hombre, luego hay factores que podemos hablar luego, un poco como económicos. Como la vuelta al útero, ¿no? Materno, volver al útero de Rusia sin soltar lo que ahora es Rusia en la actualidad, es decir, recuperar, porque claro, la perspectiva que se está planteando ahora es como la restauración de la antigua Unión Soviética, ir recuperando países o fragmentos de terreno perdido. Claro, eso va a ser muy difícil, porque la gran mayoría de países que formaban lo que es la Unión Soviética ya están en la OTAN, pero Ucrania... Podemos hablar otro día si queréis de por qué no está en la OTAN,
y hoy luego un poco, es un país muy corrupto, Sí. hasta 2010, Y si fuera por eso... pero cuando digo corrupto es corrupto, y hasta 2010, por ejemplo, que parecía que se iba a entrar, el presidente que estaba había hecho hasta una encuesta para ver hasta 2010 si entrar, y llegó Putin por detrás, le ofreció dinerito, parece ser, al gobierno, y la manteca siempre funciona. Siempre funciona muy bien, hacemos de tanto pauntar, tanto panes como conciencia. Resbala muy bien. A modo, si queréis, de anécdota, porque a mí me gusta, sabéis que me gusta mucho el Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Y entonces, anécdota voy a decir, el pueblo este de Ucrania, que eran paganos, se convirtieron al cristianismo por un rey que tuvieron que se llamaba Vladimir. Bueno, pues este Vladimir, o Vladimiro, que es como se diría en español, pues se casó con la hermana del emperador, uno de los emperadores más poderosos de la época, que fue Basilio II, se le apodó como el Matabúlgaros, porque conquistó toda Bulgaria. Buen apodo. Buen apodo, sí. Pero el más bueno están los higos, el bulgarito. Los bulgaritos están muy ricos. Me gusta mucho que allí sea el Matabúlgaro y aquí tengamos el Matamoro, ¿no? Aquí tengamos a Poto y a Kiko. Matamoro. Bueno, este hombre, a modo de llamar Matabúlgaros, porque lo que hizo fue, entre otras cosas, fue que en vez de matar a todo el ejército del zar de Rusia, perdón, de Bulgaria, porque el título de zar, para que tengáis vosotros, por eso le dicen la tercera Roma a Rusia, el título de zar significa literalmente César. No es ni emperador, no es literalmente César. La traducción de Por zar eso la dinastía de los romanos se considera que es la tercera Roma. Y dicen que cuando caiga la tercera Roma ya no habrá una cuarta. Oye, o sea, y volviendo un poco al tema actual, un recorrido histórico más reciente, ¿tiene cierta similitud, no tiene cierta similitud con lo que pasó en Crimea en 2014? Cuando Rusia hizo una incursión, ¿qué semejanza si las hay? Tiene semejanza de que, mira, vamos a ver, tampoco yo soy un experto en esto, pero si no recuerdo mal, Crimea, antes de la disolución de la Unión Soviética, había pertenecido durante el zarato de Rusia a lo que era el Imperio Ruso. ¿Vale? Había sido primero de los turcos, ahí había una especie de estado títere que pertenecía a los turcos, y a finales del, ya no recuerdo bien ahora mismo si fue ya con el siglo XVIII, en el siglo XIX, Crimea la tomaron. ¿Por qué? Porque daba salida al Mar Negro. Claro. ¿Vale? No tenía, Rusia, que no tenía todavía salida al Mar Negro, ¿vale? Para controlar todo lo que es el Mediterráneo. De repente se encuentra estratégicamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que durante la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que era ruso en realidad, alguna gente dice que no, es que era ucraniano, no, lo que pasa es que se había criado toda la vida en Rusia, en Ucrania, pues dijo, mira, como al final da lo mismo, que esto es la Unión Soviética, esto es literatura, lo que vamos a decir, se la cedemos a Ucrania. Ucrania era una provincia, era un estado asociado a la Unión Soviética. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cayó la Unión Soviética... Se la quedaron. Además, en ese momento no tenía poder, Rusia estaba prácticamente sin poder. Claro. Y tuvieron que y Rusia, con perdón. Y Rusia tenía... Claro, y entiendo que el núcleo de la Unión Soviética, que pertenece a la actual Rusia, lo que se quedaría como la actual Rusia, quiere recuperar ese terreno cedido en algún momento a una parte de su antiguo país, que es la Unión Soviética. Claro. Efectivamente. Ucrania cobraba a Rusia, ¿no? Lo que hacían era tenerlo, era un alquiler, lo que tenían era un alquiler de que ahí están las bases, y entonces las bases para tener salida en un momento dado y controlar toda la zona del Mar Negro, que es un mar estratégico, que da, si sabéis, llegas ya al estrecho de Dardanelos y ya llegas a lo que es el mar Mediterráneo. Claro, de una salida totalmente de hecho, además, los follones y las fricciones que tenía con Turquía es por eso, porque además... Es que pasa por Constantinopla, por Estambul. Entonces, de hecho, históricamente los rusos y los turcos nunca se han llevado muy bien, porque uno ha crecido a costa del otro. Y la entrada en Crimea, como estábamos diciendo, fue una entrada... Porque claro, ahora no nos recordamos con nitidez, como estamos un poquito nubilados. Fue un paseo militar porque la mayoría de la población... es rusa. Mantenía el espíritu soviético. Prorrusa, y entonces además hablan ruso, porque Ucrania ese es el problema. En Ucrania se calcula que más de un 30% de la población de Ucrania habla ruso. En todas zonas dispersadas. Y se sienten ucranianos muchos de ellos, la mayoría. Lo que pasa es que sienten, además, antes de la guerra, ellos se sentían como un pueblo hermano de
de Rusia. O sea, podemos comparar más como nosotros con Portugal, mucho más que nosotros con Portugal. Sucede lo mismo en Bielorrusia, donde claro, la mayoría de la población solo habla ruso. Claro. Algunos también saben bielorruso, pero es un claro, idioma... es muy claro, difícil. de hecho, en la Edad Media se conocían a estos tres pueblos como unos le llamaban, ahora no recuerdo cuál, estaba la Alta Rusia, la Media Rusia y la Baja Rusia. A estos tres grandes... Y como Villarriba y Villabajo. Sí, como Villarriba y Villabajo. El Fairy, buen Fairy. Exactamente. Que llegó un momento Putin está actuando de Fairy ahora. que llegó un momento que es difícil muy desligar la cultura generada nueva en el país de la cultura claro, que residía antes de la separación de la Unión Soviética. Entonces, claro, mucho actual ucraniano no se ha separado de la cultura soviética. No, culturalmente no, pero ellos sí. El problema es que ellos han visto que desde 2010 tenían la oportunidad de poder haber entrado, parece ser, en la Unión Europea. Yo tengo mis dudas porque, aunque Ucrania es un país donde se come, porque es verdad, no es un país pobre, pero no es un país como para que... Yo no creo que cumpliera los requisitos de la Unión Europea. No, tiene que tener una democracia bien consolidada. Claro, como democracia de votar, sí, pero existía tantísimo alto de corrupción. Sí, que no existe una tasa muy alta de corrupción. Fíjate, ha salido a colación y de lo que está sucediendo en Ucrania, que en la misma situación con respecto a la OTAN se encuentra Finlandia. Claro. Que también es colindante con Rusia. Y Rusia ya ha dado un toquecito como diciendo, ojo, que lo que está pasando en Ucrania igual se repite un poquito más para arriba. Claro, y ya Finlandia sí que Finlandia sí que ya, y tanto a Suecia, que ya sí que son democracias mucho más muy consolidadas y donde el nivel de vida es altísimo. Quiere decir que no habría ninguna restricción o ninguna cortapisa por parte de la Unión Europea en decir venid para adentro porque probablemente cumplirán todos los requisitos. De sobra. ¿Hay alguna posibilidad? Yo sé que tú no eres un analista actual de que Finlandia acabe padeciendo ese espíritu reconquistador de la antigua Unión Soviética que actualmente posee Rusia. Stalin ya invadió en la Segunda Guerra Mundial Finlandia, lo que pasa es que le costó muy caro. Claro. Le pasó lo mismo que le está pasando ahora a Putin. Creía que iba a ser un paseo militar y les derrotaron en muchísimas batallas. No es que les costara como ahora, que los humillaron muchísimas veces y tuvo que enviar lo que es muchísimas tropas para poder tomar Finlandia, ¿vale? Pero ahora mismo sería mucho más complicado que lo que está pasando en Ucrania. Sí, no creo. Yo creo que no hay un sentimiento prorruso en Finlandia. Es que Finlandia en primer lugar siempre ha sido un país aparte. Hoy en día también es uno de los países más ricos de Europa, igual que Suecia, y ellos no tenían ganas de entrar en la Unión Europea, en la OTAN. Pero que están provocando países que no les interesa porque viven muy bien, están muy a gusto, pasan de los problemas. Que buscan un caparazón. Y claro, están diciendo, si lo está haciendo con Ucrania, lo está provocando Putin. Yo muchas veces se lo digo a él. ¿Qué pasa? Que ha conseguido que mucha gente que no era pro-OTAN, otra vez... le está dando el sentimiento de un ejército europeo, claro, más potente, ¿no? Claro. Pero no parece que vaya a ver el mismo camino que Ucrania, porque, como estamos diciendo, ese sentimiento prorruso no existe, o por lo menos no está tan desarrollado en Finlandia y Suecia. Finlandia es verdad que ha tenido algunas veces ha sido dominada en la época de la Rusia de los zares, pero que en Ucrania hay una facción del pueblo importante. Finlandés además es una lengua autóctona de allí, no tiene nada que ver. Además digo que puede ser que parte de Ucrania, de los ucranianos, ese sentimiento prorruso, estén de verdad queriendo que pase lo que está pasando, no con bombas, no con muertes, sino que de verdad haya una reabsorción. Yo creo que Putin lo que ha hecho ha sido que ahora mismo exista en Ucrania, la mayoría del pueblo ucraniano, un odio a Rusia. Bueno, claro, evidentemente lo ha hecho tan mal. Lo ha hecho tan mal, o sea, ha despertado un nacionalismo. Claro, ya lo había porque sus ganas, porque tenía ganas de anexionarse a la Unión Europea, porque ahí tienes, por ejemplo, Estonia, Letonia. Todos estos países han crecido mucho económicamente, sin ir más lejos nosotros también, o Italia, que cuando entramos se nos conocían como los PIG, ¿no? Y ahora esas ayudas están yendo, las ayudas que nos habían dado a Italia, a los pueblos del sur del Mediterráneo, pues ahora se las están dando a los pueblos del este de Europa. Que quizá que en el país ucraniano haya un polo tan destacado, un polo ideológico tan destacado prorruso, despertó en algún momento el polo contrario, que es un sentimiento ucraniano mucho más potente. Pero que
digo que esa parte de Ucrania que es prorrusa probablemente estuviera queriendo este intento de Rusia, quizás no de esta forma. Claro, no, todo lo que es la región, por supuesto Crimea, la región del Donbass. Del Donbass, que ya hubo una guerra. Que prácticamente toda la población habla ruso allí, pues ha provocado además que además allí se sabe que se habían creado, bueno, en Crimea también, que decían que habían sido soldados autóctonos, luego Rusia reconoció que eran soldados rusos, pues se crearon las dos famosas repúblicas de Lugansk y de Donetsk, creo que recordás que se llaman. Buen equipo de Sharta. Y sí, lo jugó bien. Exactamente. Y esas dos repúblicas prácticamente de facto ya no estaban reconocidas, solamente las reconocía Rusia, pero de facto ahí ondeaba una bandera propia suya y eran prácticamente como dos provincias más que se iban a anexionar a Rusia. Bueno, Juan Manuel, yo creo que las pinceladas de Manuel Mariano Martos ha traído mucha luz. Pincelada o graffiti en pared. Sí, yo creo que ha sido más bien un óleo. Un óleo de... Un óleo, pero que ha sido interesante y bastante ilustrativo. No sabemos si cuando se publique este podcast la guerra habrá acabado, pero lo que va a tener que acabar seguro es el podcast. Juan Manuel.